Buenas noches, Robert. Buenas noches. Buenas noches. Lisa. Tamar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doña Ro. Buenas. Aquí estamos. Buenas. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Así mismo, al pie del cañón. Muy buenas tardes. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Gracias al gracias. Señor. Qué bueno, me alegra mucho. Divina, ella es Catherine Genesis. Ay, mucho gusto, Divina Brigüete. Sí, Mucho ya. gusto, Divina. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor. Qué Hola, bueno, me buenas alegra. noches. Buenas noches, padre. ¿Todo Estemos bien? todos Buenas ya ¿Cómo noches. están? conectados. Muy bien, gracias. Después de un día de trabajo y de muchas cosas, Y ya no, empezando para cerrar con una charla un poquito motivadora también y distinta, ¿no? exactamente. Y no un solo día. Sí, bueno, mañana es festivo, eso ayuda. Eso sí, eso sí. ¿Me escuchan bien? ¿El sonido está bien? Ajá. Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, padre, a Catherine hay que hacerla coanfitriona para que pueda compartir. Ok, sí, ella puede hacerlo, yo lo puedo hacer. Alto la de está bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se Ajá. escucha. Vamos a esperar un momento, ¿verdad, Divina y padre, que entren ya? Sí, 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 sí. Vamos vamos a a esperar. esperar.
para que entre un poco más de gente. Las calles estaban complicadas hoy. Yo estaba para el este y allá lo que hace mucho calor, pero yo sé que a eso de las 6 se complica y se endapona prácticamente todas las calles de Santo Domingo. Sí. Le complica la llegada. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, Buenas Wanda. noches. Profe, ¿Cómo están? está? Muy bien, gracias. Ay, qué bueno, lucen todos muy descansaditos. Así Bastante descansado. es. Porque hoy no hemos hecho nada. Así como yo, nada. De la doña Rosagna. Doña Rosagna me acompañó hoy a no hacer nada. ¿Cómo va a ser? Ay, Yo sí, mi no amor, hacer nada, ¿verdad? ya lo saben. Juntos estábamos haciendo nada. Bueno, no creo eso de doña Rosana, ¿no? Déjala quieta. Eso es porque ella sabe que yo estaba por allá por sus predios. Ah, En sus ocupaciones. Ella sabe que se hizo, que yo sé que se estaba haciendo ahí. Ah, bueno. Por eso es que te estoy diciendo que ella es la que sabe. te buscó oficio, divina. Oh, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Todo aquel que no tenga oficio que mandárselo a doña Rosagna. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas bienvenida. noches. ¿Cuántas personas se esperan que ingresen a la sala, Robert? Divina es que tiene más o menos el estimado. Algunos 100, me parece. Más de 100. Más de 100. Y más de 100. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi querida Gladys. Gladys. Buenas noches. Buenas. Buenas, Isabel. ¿Cómo La están? reina ¿Cómo está Isabel. usted? Gracias, gracias. Muy bien, reina Isabel. Eso me gustó. Eso me gustó. Ay. Sabe. Sí. Ya parece que con la nueva disposición de la semana que viene ya va a haber un poco más de relajamiento, de hacer las cosas más al paso, ¿no es cierto? De estar más tranquilos, de poder cumplir un poquito más con todas las ocupaciones, los roles, las tareas, las funciones que tenemos ahora, que somos multitarea en todos los roles que tenemos que desempeñar. Y claro, siempre con el cuidado y la precaución y con las medidas precautorias que hay que tener en la calle, ¿no? Pero creo que va a ser muy positivo porque por lo menos ya las personas van a estar con un poco más de tranquilidad. Cuando salen, cuando van de pronto a algún restaurante, cuando salen de sus trabajos, cuando van para sus casas. Hay un poco menos de estrés, ¿no? De que no puedo estar afuera a tal hora. Y eso es muy positivo. Es así. Ahora yo hay un supermercado en la capital y en Santiago que yo no sé a veces si es que tienen los precios más bajos o es que están regalando, pero yo he intentado varias veces visitar ese supermercado en los últimos días y ha sido imposible. Yo voy a ver ahora cuando, ¿verdad?, flexibilicen el horario, a ver si... La gente va en otro horario. Es el Bravo, yo no sé qué es lo que ellos hacen, si es que ellos están regalando. Lo que pasa es que a lo mejor coincide con los días de las tarjetas que tienen las personas. Ah, bueno. Yo pienso que verdad, sí, yo pienso que sí, porque en días pasados yo fui, no había tanta gente, y ayer Melania y yo cuando salimos del colegio fuimos al Bravo, y yo le dije, mira, ni siquiera vamos, yo entré,
ella se quedó parqueándose y después yo me devolví y le dije, ay, no, vámonos, que se coma lo que hay. Entonces pasamos por otro Sí. y compramos algunas cosas. Sí, pero si se flexibiliza el horario, pues la gente va a tener más tiempo y supongo que va a estar más cargado. Sí, eso sí. Sí. Aunque yo estaba para el este hoy y alcancé, ¿verdad? A ver, cuando uno viene al par de playa, yo nada más alcanzaba a ver el cúmulo de personas que hay. Ay, ay, ay. Yo eso Y que lo- el miércoles, lleno, Los lleno, lleno. hoteles, no, porque acuérdate que hoy comienza el fin de semana largo y en la tarde, Ah, sí, ¿verdad? para los que hicieron puente, y hay mucha demanda de hoteles y eso. O sea, que lo que hay que pedirle a Dios que se cuiden y Sí, porque en los hoteles no hay toque de queda, ni mascarilla. mascarilla sí, hay mascarilla y hay en algunos, ¿verdad? Algunos que yo conozco, hay mascarilla y tienen la bioseguridad muy estricta, pero Eso es en la tarde y en la mañana. en la noche después de 2 cervezas se olvida todo eso. Exacto. Se inmuniza con el alcohol. Sí. Di que el COVID se va con la cerveza y el alcohol. Sí. Yo me sorprendí de una joven que la han hecho muy popular esta semana, porque ella trabaja en una empresa, ella es ejecutiva de la empresa, y ella tiene un permiso. La rubia del cuartel. La rubia del toque de queda. Que trabaja en una compañía de gas, Sí. para una compañía de gas. El Oye, Metrogas, pero le fue mal. Sí, pero que ella empezó a presentar videos de actividades, de fiestas nocturnas que ella iba. Pero ¿y dónde que hacen esas fiestas? Porque eso está prohibido, es ilegal. Ay, pero mira, aquí donde yo vivo, en un residencial al lado, aquí de mi balcón se ve, eso es fiesta y fiesta, fiesta y fiesta. Yo pienso que serán lo mismo de ahí, de los que viven ahí dentro. Eso es una fiesta, piscina y de todo, casi todas las noches. O sea, y los fines de semana full. Digo, bueno. Bueno, pues es importante que el toque de queda se mantenga, aunque sea a las 9 de la noche. Es necesario. ¿Me viene a una fiesta de esa o a una igual parecida? Pero Robert, Es una ¿de necesidad. verdad que las fiestas están prohibidas? Sí, están prohibidas, padre, porque son padre. cúmulos de personas. Pero seguro. Seguro. Pues, En los barrios también. Ah, no, de que ahí ellos no entran. Bueno. Bueno, pero mira, por donde yo vivo, es un sector tranquilo y es un sector que no tiene barrios cerca. Y anoche yo me llevé el susto de mi vida, que me dice mi esposo, dije, ¿viste los fuegos artificiales? Dije, no, yo vi los sustos artificiales. Como a las 12 de la noche comenzaron a tirar unos fuegos artificiales. Yo dije, ay, María Santísima. No, que en los barrios nunca ha estado prohibido nada, realmente. Ya lo sabe. Tú te metes a un barrio y eso es fiesta y fiesta, y hasta las 10, las 11 de la noche, y cuidado. Así mismo es. Algunos hasta amanecen. Ay, sí, yo tengo un barrio detrás y ahí, esa cuarentena fue fiesta todos los días y bebedera de cerveza, Y no cine hay en una la mascarilla, calle. no hay una mascarilla por ningún lado. Todo el mundo sin No. mascarilla. Sí, padre, arriba. Algunos la tienen en la cabeza Sí. o aquí abajo. Algunos. Y es paradójico porque uno va caminando en la calle o te vas observando en las calles y hasta los vendedores ambulantes tienen su mascarilla. Sí. Pero lamentablemente no sucede así en ciertas partes, ¿no? Que se olvidan de eso. Lamentablemente. Sí. Pues buenas noches. Les pedimos por favor a los familiares de nuestros alumnos que pongan en el chat su nombre de familia y su niño y el curso en que están, por favor, para que tengamos la evidencia de su participación en esta formación. En 4 minutos vamos a empezar, para dar tiempo en esos 4 minutos que vengan, que se conecten algunos más. Por eso, nada, seguimos
dialogando aquí en lo que llegan esos 4 minutos para que algunos más Terminen. puedan conectarse. Muy bien. Muy bien. Pueden seguir hablando del toque de queda y de los barrios y de la bebedera y de todo eso, ¿no? Bueno, padre, es verdad. El toque de queda no es para los barrios. Por ejemplo, yo vivo en Ciudad Real y yo a veces escucho esa fiesta en los girasoles y digo, ¿y qué fue? ¿Cambió el toque de queda? O sea, es para los sitios más decentes. O sea, en los barrios no hay toque de queda. Para que vean. Además, los colmadones nunca han dejado de vender. Hasta mejor les habrá ido. Hasta mejor les ha ido. Sí. Porque si ya no salen a una discoteca o algo, pues tienen que hacerlo allí. Entonces es allí donde los compran, ¿no? Estuve viendo un reportaje de que aumentó en el tiempo de la pandemia un 21% el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. Pero que la gente iba al supermercado y se llevaba para, bueno, estaba en la casa. No, pero que los colmadones también se vendió más. Yo no te digo que arroz, pero bebida alcohólica por la puerta de atrás y van a comprarla todo el mundo, o lo van a comprar a cualquier hora de la noche. Y ya no hay que ir por atrás porque ahora hay mucho delivery. Está el pedido ya, está el Globo. Hasta las 12 de la noche. Y otras compañías que y están permitidos. Los mismos colmados tienen sus delivery, que llevan lo que tú pides. Sí. Usted como que sabe mucho de eso. Divina. Sí, aquí hay un mini market aquí dentro que trae todo lo que tú le pidas. Realmente ellos sí han cumplido el toque de queda. Lo de aquí, el mini market que está aquí en el sector, sí ha cumplido el toque de queda. A las 5 de la tarde están cerrados, cuando es a las 7 ya, a las 6:30 ya ellos no reciben más pedidos. ¿Y cuál es la marca? Yo tengo un barrio al lado. ¿Y cuál es la marca? A las 10 de la noche. ¿Y cuál es la marca de cerveza que te lleva al delivery a ti? Bueno, usted sabe cuán bebedora soy yo. Usted sabe bien si cuán bebedora soy yo. Cuando dijiste minimarket, yo entendí que tú habías hecho un máster. Yo sé que lo viste. Que no se llama Prince en estudio. Un máster. ¿Y cómo estamos? Señores, pero usted sabe que yo tengo un barrio aquí al lado que ese suple de todo lo que uno necesite. Bueno, el de ahí de los guaricanos. A las 10 de la noche, voy yo delivery aquí adentro. Wow. ¿Y la que yo te recomendé, no la he pedido? Doña Gladys, pero también es necesario tener en el supermercado de alcoholiza la compra. ¿Verdad? Yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es el temor de Divina decir que yo le recomendé hay unas marcas que son muy buenas y ella me dijo, ay sí, me gustan mucho. Ay, lo dijo. Yo con usted la que me bebió son presidentes. ¿Qué? Yo con Gladys la que me bebió son presidentes. Yo no sé. No, ahora hay una morena, y la morena. Y la morena las modelos. La modelo morena. Las modelos que yo te recomendé. Doña Rosaina, no te que ponga orden. Supervíseme. Bueno, ya yo lo anoté, padre, tranquilo. Supervíseme eso. Para que a ella no se le olvide la fecha y la hora. A Rosana lo anotó porque cuando haya una actividad, esa es la que ella nos va a comprar a nosotras. Exactamente. Porque así se benefician todas. Exactamente. Nadie se salva. Buenas noches. Bueno, pues vamos Buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos a ir iniciando. Los que no han llegado, que vayan llegando. Pues en primer lugar iniciaremos con una oración
a cargo de la coordinadora del Aló. social de Divina. Aló. Y luego, pues, escucharemos unas palabras y unas presentaciones. A ver. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, agradecemos esta oportunidad que tú nos brindas de poder aprender cosas nuevas para trabajar con nuestros alumnos. Gracias por tu derrama tu gracia y tus bendiciones sobre nosotros para poder guiar de la mejor manera cada uno de esos alumnos que tú has puesto en nuestras manos. Rogamos que bendiga a la persona que va a compartir su conocimiento con nosotros, para que sea de provecho a todos, y a ella síguela cubriendo con tu espíritu, para que cada una de esas palabras que ella diga edifiquen nuestras vidas y cada una de las familias que están aquí presentes. Esto te lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos, aquí tenemos los miembros del equipo de gestión y algunos profesores que tenemos el nivel inicial y también del primer ciclo de la educación primaria. Hemos querido invitar a los padres de estos dos niveles, ya que la formación que vamos a tener a nivel pedagógico, pues les incumbe bastante porque tiene mucho que ver con estas edades y el manejo de los niños en estas edades. Pues vamos a escuchar ahora unas palabras de doña Gladys Díaz, la coordinadora del nivel primario, antes de iniciar. Dándole las buenas noches formal. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, por responder a nuestra invitación, que siempre están encausadas para el beneficio de los niños. Y esta formación que tenemos esta noche la entendemos, y así el director la propuso y la consiguió, porque en este tiempo de virtualidad que estamos viviendo, tenemos que formarnos, ustedes y nosotros. Nosotros quizá tenemos un poquito más de conocimiento en cuanto a la pedagogía y a lo que es nuestra área de formación, pero ustedes como padres, como bien sabemos, no son educadores de la mayoría, pero ahora sí les ha tocado tomar una parte muy activa en este proceso, y esta parte de la formación y del conocimiento es muy importante tenerlo, a ver cómo funciona el cerebro de los niños, de las personas, cómo lo podemos manejar, cómo podemos adquirir también un poquito de paciencia, porque a veces la clave está ahí en la paciencia, porque no es lo mismo tú decirle al niño algo y tú como adulto y como tu cerebro, tú piensas que tienes que ejecutarlo seguido. El cerebro del niño no es igual. El cerebro del niño va por unos pasos y unas cosas, que es bueno que ustedes esta noche tengan la oportunidad de adquirir estos conocimientos. Así que le damos las gracias también a Santillana por fortalecer nuestro sistema del colegio y nuestra preparación. Y nada, muchas gracias por estar aquí, que aprendamos mucho y que todos juntos, como yo digo, todos juntos con la buena voluntad y la compañía de Jesús y María, ustedes van a ver que al final nos vamos a dar todas las manos y nos vamos a felicitar, ustedes y nosotros, porque lo hemos hecho y lo vamos a hacer muy bien. Así que buenas noches y aprender mucho. Bien, les agradecemos a Divina y a Gladys por la oración y estas palabras, y a la vez, pues tenemos aquí a Santillana, la persona del señor Robert,
y también la profesora Catherine, que hoy van a hablarnos sobre sobre el nivel pedagógico, sobre la pedagogía que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar nuestros niños en el ámbito educativo. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Dejamos las palabras a ustedes. Gladys, Divino. Inmediatamente vamos a darle paso a la Catherine Genesis, que es experta y especialista en neurociencia. De hecho, es importante, como decía Gladys, que hay que saber cómo piensan los niños. Nosotros al principio habíamos ya que en principio habíamos preparado el taller solo para nivel inicial, pero como hay padres del primer ciclo de primaria, lo ajustamos ya a la edad de esos niños, que serían desde 3 años a los 8 años más o menos, ¿verdad? En tercero es 8 años que tienen. El tema que vamos a tratar, el taller en línea para padres, el manejo emocional y conductual de los niños durante este momento que estamos viviendo. Yo le doy paso a Catherine Genesis. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a empezar acá. Voy a hacer compartir pantalla. ¿Se aprecia la presentación en PowerPoint? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Colocarla en pantalla completa. Disculpe, Catherine, sugerimos a los padres, por favor, cerrar los micrófonos para no Sí, por favor, vamos a apagar los micrófonos por cualquier ruido ambiental que haya en las otras casas. No se vaya a reproducir en manera de eco. Sabemos que nada es perfecto en la tecnología, ¿no? Siempre hay alguna otra cosita y realmente se produce mucho eco de las otras partes cuando uno hace la presentación o cualquier cosa que obviamente no vamos a poder controlar en nuestros hogares en este momento, entonces mejor el teléfono así. Pueden ir, por ejemplo, algunas preguntas, inquietudes que tengan, las pueden ir dejando en el chat y las vamos respondiendo en el mismo orden en el que se vayan reportando. Entonces te pido el favor, Robert, que por favor cuando vayan llegando esas preguntas, seas tú quien coordine cada pregunta, o sea, las vayas leyendo, se van dando respuestas y así lo vamos manejando hasta finalizar el resto. ¿De acuerdo? Bien. No sé, ¿se ve la pantalla pequeña del Zoom? ¿Se logra ver ahí? ¿O sí, ya se quitó? Se ve la pantalla. Okay. Pero ya se ve la imagen completa. La imagen ya completa. No se ve, ya no se ven las... Completa. Okay. Ya no se ven los videos. O sea, ok, muy bien. La diapositiva. Bueno, encantadísima de estar aquí con ustedes en esta noche. Realmente creo que es un tema que nos atañe a todos. Creo que es un tema que hemos vivido todos, aunque seamos, por ejemplo, en mi caso, sea profesional de la salud, del área sanitaria. Creo que es algo que realmente nos ha afectado en todos nuestros hogares, porque lo que antes hacíamos en un lugar determinado, ya se tiene que hacer solo en casa y de distintas perspectivas. Entonces nos ha tocado, digamos, multiplicarnos, ha cambiado todo nuestro esquema de vida, ha modificado absolutamente toda nuestra forma de vivir, los hábitos que teníamos, el manejo del tiempo, las horas del disfrute. Ahora es, digamos, hacerlo todo en un tiempo más limitado y atravesando o desempeñando distintos roles y multitareas dentro de estos roles. Entonces, creo que es un momento bastante crítico, refiriéndome a crisis, pero la crisis no solamente tiene un aspecto negativo, la crisis también tiene un aspecto positivo que es el cambio,
¿cierto? Tiene muchas áreas que tal vez nosotros no habíamos visto y que nosotros hoy en día estamos, gracias a esta situación, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que reconsiderar muchas formas en cómo manejábamos antes algo, porque teníamos más facilidad, o porque alguien se ocupaba, o porque simplemente no lo miraba. Y ahora estamos cara a cara, con una relación con nuestros hijos en casa, estamos cara a cara y muchas horas en una relación con nuestra pareja. La manera en cómo nos relacionamos ha cambiado. Y obviamente todos estos cambios, todas estas nuevas circunstancias tienen sus ventajas y sus desventajas, pero creo que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho decir, ok, ¿para qué me sirve esto a mí? ¿Para qué yo lo tengo que vivir? ¿Verdad? Y realmente sí es cierto que se ven muchas consecuencias negativas, pero también se han visto muchos crecimientos como seres humanos, muchas mejoras como familia, mucho más tiempo de calidad, ¿ok? No pasar horas, sino tiempo de calidad entre las familias, en niveles tal vez no tan altos como hubiéramos querido, porque los niveles de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, de divorcios se han presentado, pero creo que lo importante de esto es que hemos aprendido en que sí se puede hacer un cambio, en que sí nos podemos reinventar y de que de alguna u otra manera hay soluciones ante cualquier situación que no la esperábamos y que nos toca modificar muchísimos aspectos de nuestra vida, aprender, sobre todo en esta parte de la docencia, ¿no? Como padres, porque los padres somos empleados o somos dueños de empresa, seguimos siendo padres y nos toca hacer ahora también de maestros. Los maestros igualmente, entonces, y las madres iguales, es decir, cada quien desde su casa tiene que hacer diferentes profesiones, por así decirlo. Y esto nos ha llevado a aprender, a conocer más, a saber más de cómo poder lidiar con toda esta nueva realidad y seguir funcionando. No paralizar los estudios, no paralizar nuestro trabajo, no paralizar nuestra vida social, porque si bien es cierto que no es tan conveniente reunirnos, como mencionábamos ahora, en estas fiestas y todo, pues nos toca en este momento valernos como medio, más no como fin, de la tecnología para poder llenar estas vasijas emocionales, para poder llenar todas estas carencias o todos estos aspectos tan importantes. Por favor, el micrófono. Gracias. Y esto nos ha ayudado realmente a sacar de nosotros mismos, a convertirnos, a aprender, ¿cierto? Aprender y a darnos cuenta que sí podemos. Otra de las cosas positivas que hemos visto es cómo hemos aprendido a planificar de manera distinta. Y esto tiene mucho que ver con un área del cerebro que se llama lóbulo frontal y que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Esto nos ha ayudado a ser un poco más eficientes, a organizarnos más, a llenarnos de conocimiento sobre herramientas digitales, porque todo lo tenemos que hacer básicamente a través de esto, pero vuelvo y insisto, no se trata de actuar o de relacionarlo de una manera automática, sino de ver que la tecnología simplemente es un medio para llegar a un fin. No es un fin, es un medio para llegar al fin. Un medio para aprender más, un medio para estar cerca de nuestra familia, un medio para conocernos un poco más nosotros y tener un mejor manejo en casa y en nuestras ocupaciones laborales. Bueno, soy neuropsicóloga, psicóloga de formación, me especialicé en neuropsicología, trabajo también en el área de la terapia Snusselen, que es una terapia aproximadamente inicia en el año 1975. Soy acá, digamos, pionera en esa terapia, en una sala especialmente diseñada para trabajar todo este tipo de acontecimientos o el manejo de estas situaciones que se están presentando hoy en día relacionadas con la pandemia, que traen como consecuencia obviamente momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos de angustia. Y estas terapias
ayudan muy positivamente a recuperar ese bienestar. Voy a citar algunos casos durante la conferencia de los resultados que se han visto y así es una manera como decir, ok, sí nos está pasando, pero realmente sí se puede. Realmente son como pequeños testimonios de cuando nos ocupamos y cuando logramos dominar nuestras emociones y sobrepasar aquellas emociones que nos tratan de paralizar, podemos tener una mejor calidad de vida, podemos tener realmente un bienestar. Bien. Creo que esta imagen es muy conocida para todos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la mamá y el papá tienen que trabajar, tienen que atender las ocupaciones de casa, tienen que preparar la comida en un tiempo limitado y obviamente tienen que estar pendientes también de sus hijos en el área académica, o sea, guiarlos, ver si, por ejemplo, por qué no le funcionó el link, si se le cayó el internet, en qué lo puede ayudar, en alguna clase determinada que no entiende, algo que el profesor lo está explicando, porque realmente es una nueva metodología y no ha sido igual para todos los chicos. Realmente el hecho de aprender a través de una pantalla, de estar con el profesor dando ciertas explicaciones y después yéndose a algunos documentos, bajar, subir, no es necesariamente perfecta o adecuada para todos. Entonces se ha visto que la velocidad de los aprendizajes ha variado mucho. De igual manera, la manera en cómo estos jóvenes y niños se han tratado de adaptar. Entonces es un proceso de cambio que no se pueden ver los resultados de una manera inmediata, que no se puede haber un acomodamiento 100% ya, porque es un proceso de aprendizaje. Y como todo proceso de aprendizaje, requiere de tiempo. Y con velocidades distintas porque todos somos diferentes en la manera de aprender. Cada quien tiene un ritmo y una forma de aprendizaje. Entonces, esto es una situación que nos pone un poco en alerta, un poco más allá, un poco más estresante, pero bueno, la idea con esta charla también es poder ayudar un poco desde las neurociencias y también desde mi vivencia, porque no es, digamos, como un formato, bueno, el psicólogo es neuropsicólogo y se la sabe todas. No, realmente no. Esto es un aprendizaje que yo he tenido desde mi propia experiencia también, porque lo estoy viviendo y porque el mismo espacio y las mismas circunstancias son las que me han permitido aprender y desaprender a aquellas que no me iban a funcionar. Bien, muy seguramente nos hemos dicho, ya no sé qué hacer, no sé más qué hacer, me siento que ya yo no puedo más. Por otro lado, siento un poco de culpa, porque por tanta pantalla que se le entregan a ellos, a los niños, para que pueda yo hacer otras cosas, y no quiero que estén todo el día pegados a una pantalla. La vida ahora es un infierno, no me hallo, no sé qué va a pasar. La incertidumbre es un factor muy negativo cuando no lo sabemos redireccionar. Entonces es algo que también obviamente nos afecta. Y evidentemente tenemos que salir, no podemos quedarnos absolutamente en casa sin ningún tipo de contacto con el mundo, porque bueno, no, tenemos que comer, tenemos que trabajar y tenemos que de todas maneras manejar este nivel de estrés y ante la exposición al público en un lugar abierto o cerrado, pero hay que saberla manejar y estar confiados de nuestras medidas de protección o de bioseguridad. Bien, hay otra de las amenazas en este tiempo que afecta a las familias, como es perder el empleo o el saber que tengo tantas cosas que hacer que no me va a alcanzar el tiempo, ni las horas del día, ni tampoco lo que funcione en el mundo exterior, en oficinas, en bancos, en instituciones, porque hay un toque de queda. No estoy siendo una buena madre o un buen padre, esta viene siendo como la conclusión final, ¿no? Porque no sabemos a veces cómo podemos lograrlo todo. Y creemos también, porque los chicos y los niños también tienen sus reacciones, y cuando vemos que algo no anda bien, o que no son tan positivas, entonces nos creemos un poco responsables de esto. Y realmente tenemos que entender que no podemos echarnos toda esta carga. Tenemos que entender que ellos también reaccionan, porque ellos no son inmunes ante esta situación y también tienen una manera de manifestar su inconformidad, una manera de manifestar el no poder
vivir en continuo movimiento, en salir, en hacer sus actividades afuera, en sus clases extracurriculares deportivas, en sus clases académicas, donde entraban de un salón, iban al otro, iban a un recreo, socializaban, y esto es un elemento supremamente importante en el aprendizaje, supremamente importante en la plasticidad neuronal. Este tipo de exposiciones ante ambientes sociales, ante ambientes en donde se pueda compartir, dar opiniones, sentirse en un grupo, verse, porque tiene un ingrediente, digámoslo así, sensorial, que tiene que ver con cómo estoy percibiendo yo el lugar donde estoy, las personas que me rodean. O sea, eso es algo altamente emocionante para el ser humano en los procesos de aprendizaje. Entonces, obviamente, todo esto ha sido delimitado, todo esto ha sido cortado de repente, porque tampoco tuvimos un tiempo para prepararnos, simplemente fue de sorpresa. Creo que recuerdan que la OMS nunca envió pues, un protocolo de lo que sucedía, solamente era una enfermedad que afectaba a un grupo de personas de mayores de edad y personas que tuvieran unas preexistencias médicas, y la realidad fue otra. Entonces, realmente nos tomó por sorpresa, y obviamente a nivel mundial no habían protocolos que se pudieran establecer, sino todo se hizo a golpetazos, todo se hizo con las muertes que hubieron, todo se aprendió con los casos de las personas que sufrían, todo se dio intentando, ensayando con medicamentos a ver cómo reaccionaban. Entonces, si esto viene así, si la ciencia no lo pudo diagnosticar, imagínense ustedes cómo es para nosotros en este momento. Pero creo que en el fondo vamos a salir muy victoriosos, vamos a ser más fuertes, vamos a tener mejores habilidades para enfrentar la vida, mejores capacidades para pensar en cómo puedo yo desarrollar algo, cómo puedo mejorar eso, cómo puedo reinventar algo. Y esto creo que a nivel de genética va a crear un impacto bastante positivo, porque se va a transmitir de generación en generación. Vamos a empezar por nosotros mismos. Yo quiero preguntar algo. Si estos son de pronto los pensamientos más comunes, o digamos, como un runruneo mental que tenemos, ¿cierto? Quiero que reflexionemos un poquito sobre eso y cada quien escriba si se identifica con estas frases que le ha sucedido, que se ha sentido de esta manera o que ha tenido estos pensamientos, o bien si tiene otras. Entonces, vamos a anotarlas. Voy a dar un minuto, minuto y medio para eso. Cada quien las va a anotar y las van a tener allí en una hojita para poder trabajar con eso más adelante. ¿Cómo me siento yo? Creo que esta es la pregunta clave. ¿Cómo me siento yo?
Un minutito más. Bien. ¿Qué sucede con estas frases o con estos pensamientos que están allí, digamos, en la parte de nuestro pensamiento, que viven ahí? Si estas frases, si esto es lo que nos domina, nosotros definitivamente vamos a hacer de nuestra vida esto, es decir, se hace un círculo vicioso, se crea una dinámica dentro de mí, se crea una dinámica en mi familia, se crea una dinámica con base a este diálogo, se hace un entorno de esta manera, totalmente preocupante, ansioso, muy tóxico, y va no solamente contaminándome a mí en esa dinámica personal y familiar, sino en cada una de las personas que están alrededor de nosotros. Llámese trabajo, llámese amigos, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, jefes, llámese cualquier área en la que yo me desenvuelvo, va a perjudicar en estas esferas. Entonces es muy importante que nosotros como padres y como maestros ahora en casa y como empleados, trabajadores, empresarios, etcétera, seamos conscientes de cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas frases o esas afirmaciones que yo me estoy diciendo diariamente, porque lo vivimos, porque lo sentimos, y de una manera automática la estamos poniendo en marcha, no somos conscientes, simplemente sentimos una queja, sentimos esa molestia, pero tenemos que ser conscientes del poder que eso tiene en nuestro cerebro y cómo afecta cada una de la vida de nosotros y de las personas que nos rodean. Entonces, cuando tenemos conciencia de eso, podemos cambiarla. Cuando tenemos conciencia de esos pensamientos que nos están gobernando, que nos están haciendo un hábito, nos están haciendo una costumbre y finalmente nos están llevando a hacer un estilo de vida, podemos hacer realmente cambios circunstanciales, cambios poderosos que nos hagan tener un mejor bienestar psicológico y una mejor relación y desenvolvimiento en estos momentos complejos, para no llamarlo de una manera negativa. Es complejo. Entonces tenemos que saber cómo esto nos puede ayudar. En vez de ser tóxicos y de seguirnos perjudicando, cómo esto puede convertirse, en vez de ser una amenaza, en una oportunidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestro cerebro en este momento? Si nosotros vemos que nuestros hijos empiezan, por ejemplo, a estornudar, o de pronto se sienten un poco con calenturita, con fiebre o algo, ¿qué sucede con nosotros? Hay un área del cerebro, tenemos un solo cerebro, ¿bien? Pero la neurociencia lo ha tratado como de clasificar de una manera en que se pueda entender desde el punto de vista funcional, es decir, hay un área del cerebro que se especializa en todo lo que son los razonamientos, las neuronas que conforman esas áreas se comunican de una manera inter e intra para poder producir razonamiento, reflexión, como lo que corresponde a la parte del neocórtex, ¿verdad? Que es, digamos, lo que nos diferencia del resto de mamíferos. Entonces, esto, ¿cómo nosotros podemos cómo funciona, ¿verdad? El cerebro límbico, que es aquel cerebro emocional donde se trabajan, donde se procesan todas las emociones y las percepciones que no son conscientes. Y el cerebro reptiliano, que es el encargado de la sobrevivencia. Este no piensa, este no siente, este solamente actúa sin lenguaje y es un cerebro instintivo que trata de o huir o quedarse, tal cual como lo dice su nombre reptiliano, como lo puede hacer un reptil. O se queda o se va, pero no piensa ni siente. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de nosotros, desde darle un sí al novio, darle un sí a un matrimonio, o un no, dar un sí o un no a una propuesta de trabajo, realmente el cerebro reptiliano es el que toma la decisión. No la toma sola,
Pero, ¿por qué? Porque es influido por el neocórtex o el cerebro racional y por el cerebro límbico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo que mi hijo o alguien de mi familia empieza a estornudar, ¿qué sucede en mi cerebro? En el cerebro del adulto, ¿eh? ¿Qué sucede? Hay una estructura que se llama la amígdala cerebral. Esta amígdala trabaja como un radar que recoge la información emocional y de una vez la dispara al área del pensar, al neocórtex. Y el neocórtex le dice, sí, puede ser realmente un caso de COVID, porque estuvimos en tal sitio y yo creo que ahí había mucha gente, creo que nos pasamos de tiempo, yo no sé si estaba bien protegido. Pero también puede hacer otro proceso distinto de razonamiento y decir, no, puede ser por la hora, que tenga alguna reacción alérgica o porque ayer se bañó un poco tarde, pero siempre va como a justificar, a buscar una causa, una razón de lo que esa alerta o ese radar límbico le está enviando. ¿Qué va a hacer el reptiliano? Ok, se va o a tranquilizar o a quedar quieto, o se va a huir, o sea, o se escandaliza, se pone la persona demasiado ansiosa, toma decisiones, por ejemplo, como muy exageradas, o bien no las toma, sino que simplemente puede quedarse en esa situación y decir, bueno, vamos a dar un tiempo de espera, a ver qué pasa, si continúa la tos, o si continúa la fiebre, o el resfriado, o el estornudo, pero no voy a actuar de una manera de huida, ¿cierto? Entonces, esto es lo que pasa en el cerebro de nosotros, con lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y obviamente que tiene que ver en el cómo estoy actuando yo. No me pasa la imagen, ya, bien. ¿Qué sucede cuando esas reacciones son demasiado, cuando tomamos decisiones que no son adecuadas? Cuando este estrés, porque el nivel de estrés que manejemos, es decir, para nosotros funcionar tenemos que tener un nivel mínimo de estrés, o sea, algo que nos lleve a hacer, que nos lleve a tomar una decisión. Cuando se vuelve tóxico en el cerebro de los niños, ¿qué sucede? Por ejemplo, vemos aquí las habilidades motoras, el área del lenguaje, la parte visual, la emoción, en un cerebro que no tiene un estrés tóxico. Cuando estas funciones cognitivas, que es el lenguaje, la memoria, la atención, la función ejecutiva, razonamiento, la percepción y el lenguaje, perdón, y la percepción, están sumergidas en un estrés tóxico, como el que vemos en la segunda imagen, no se logran hacer estas conexiones. Entonces, los procesos de aprendizaje, no solamente académicos, los procesos de aprendizaje en un ambiente, la manera de reaccionar, quedan inundados ante la angustia, ante el estrés, ante la ansiedad, ante la desesperación de algo, y se inhiben estas conexiones en cómo puedo yo tomar una decisión más asertiva, un autocontrol, un dominio de aquello que veo totalmente amenazante, y mis hijos o los pequeñitos que están alrededor de nosotros están aprendiendo de una manera automática en resolver los problemas de esta manera. Entonces, no tenemos que sentarnos con una pizarra a decirle esto, ellos simplemente lo están observando, y ese es un aprendizaje automático, es inconsciente. Cuando ellos estén ante una situación de estrés, van a hacer exactamente lo que nosotros lo hicimos. Y nosotros no tuvimos que utilizar ningún tipo de redacción, ni de una clase, ni de una explicación. Simplemente lo aprendieron por un aprendizaje que tiene que ver unas neuronas llamadas neuronas espejo. Estas neuronas espejo se encuentran aquí en el área del córtex premotor o premotor, ¿no? O sea, antes de la parte motora, digámoslo así. Son unas neuronas que se encargan, están antes del área de Broca y después del lóbulo frontal. ¿Qué sucede con estas neuronitas que se encuentran aquí? Son las encargadas de realizar procesos emocionales que tienen que ver con la empatía, el manejo de las emociones, la imitación y las percepciones relacionadas con la sociabilización. Aquí eso no es solamente en seres humanos, ¿no? También en animales, en primates, se ha medido la existencia de seres humanos. De hecho, fue un italiano el que lo descubrió, y lo descubrió a través de un experimento con unos monos,
donde se daban cuenta cómo ellos aprendieron algo simplemente por este tipo de imitación, aún sin saber de qué se trataba. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en estos canales que vemos, son como chistes, ¿no? Que presentan que va de repente una persona caminando y se estrella con un árbol, o que va caminando y se golpea con una cerca, que nosotros hacemos, ¡au! ¡Uf! Bueno, esas son las neuronas espejo, porque a nosotros no nos ha sucedido ese accidente, pero es como si lo estuviéramos sintiendo. Esas son las neuronas que se activan. Y esas son las mismas neuronas que se activan cuando imitamos algo. O sea que la activación de estas neuronas puede ser cuando tenemos la experiencia y cuando no tenemos la experiencia. Es decir, no necesitamos que suceda, que nos suceda para poderlo sentir. Es por eso que cuando, aunque no, por ejemplo, si alguien nos dice, mi perrito se murió, por ejemplo, nosotros, ay, qué pena, porque no es nuestro perro, pero nos ponemos en el lugar del otro. Podemos tener una empatía con los sentimientos del otro y podemos llegar a sentir ese tipo de emoción que se transforma finalmente en un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, el sentirse así. Entonces, realmente lo que crees es lo que tú vas creando. Tenemos que poner mucha atención en qué es lo que yo estoy creyendo, cómo me estoy tomando este tiempo, cuáles son las creencias que tengo en mi mente, qué es el día a día mío, cuáles son esas frases que me están a mí dirigiendo mi vida. Tratar de que ante este momento en que estamos, seamos personas, seamos familias, seamos seres humanos que podemos aportar para poder seguir construyendo o reconstruyendo aquel puente por el que caminábamos, que no nos esperábamos que se suspendiera en cierta manera, de una manera inesperada. Bien, ¿qué pasa con nuestros chiquitos? Nuestros chiquitos no tienen esa capacidad de regulación, como hablábamos, entre la parte racional, la parte emocional y la parte primitiva. No tienen esto todavía formado. ¿Por qué? Porque el desarrollo del cerebro da desde la parte occipital hasta la parte frontal, es decir, desde atrás del cerebro hasta la frente. Desde allí se empieza a desarrollar lo que llamamos la maduración del cerebro. Por lo tanto, esa área racional de inhibir esas conductas o de inhibir esas emociones, de inhibir aquella impulsividad o aquella angustia, no la tiene desarrollada el niño. La tenemos desarrollada nosotros porque es la última parte del cerebro que se desarrolla. Los niños entre 2, 3, 4 y 5 años no la tienen realmente desarrollada. Entonces, esta maduración cerebral dura desde los 5 años hasta aproximadamente los 20 años, desde que nace el niño, en un proceso de poda neuronal, donde interviene mucho el proceso de la plasticidad neuronal, que vamos a hablar a continuación, hasta los 20 años. Digamos que a los 20 años es ya cuando se disminuye esta neuroplasticidad y ya hay un proceso de maduración. Las áreas que están, por ejemplo, en rojo, en amarillo, son las que, digamos, las que más se van desarrollando hasta que finalmente a los 20 años ya la parte frontal está totalmente madura. Ya se pueden tomar decisiones más adecuadas, hay procesos de inhibición más sofisticados, hay maneras de inhibir la agresión, de maneras de controlar la rabia, de tener lo que llamamos la inteligencia emocional ante situaciones amenazantes, porque ya el cerebro tiene la capacidad, pero nuestros chiquitos no lo van a hacer cuando nosotros le digamos una orden, no lo van a entender, simplemente son como respuestas muy primitivas, como muy básicas, de un cerebro que está en proceso de formación. Entonces no podemos pedirles a ellos que actúen como nosotros o que sean como nosotros en este tipo. Hay que darles las herramientas para que ellos aprendan, para que ellos sepan qué deben hacer y cómo nosotros podemos atenderlos, que es supremamente importante en el proceso de desarrollo, atender sus necesidades, atender su sufrimiento, atender sus emociones y llevarlos a procesos en que, ok, te estás sintiendo así, ¿cómo crees que te puedes sentir mejor? Tienes esta dificultad por esto. ¿Qué crees tú que puedes hacer para lograr aquello? Pero todo es un proceso de aprender, es decir, enseñarlos a pensar, enseñarlos a sentir, a identificar sus emociones, a gestionarlas para que cuando tengan la edad oportuna puedan tomar decisiones asertivas, puedan tomar decisiones que realmente los hagan felices, que no perjudiquen a los demás y que puedan ser decisiones que los hagan seres humanos independientes y decisiones que finalmente
son, digamos, decisiones inteligentes, ¿no? Decisiones que se analicen los pros, los contras, qué más me conviene, si tomo esta decisión, qué puede pasar, si tomo esta decisión, qué puede suceder, y no actuar de una manera impulsiva, no actuar de una manera emocional. Bueno, esto es el comportamiento del cerebro desde los 5 años hasta los 20, donde ya la plasticidad neuronal cesa, sin embargo se sigue produciendo, pero no en los mismos niveles ni de la misma manera que se hace a tempranas edades. La neuroplasticidad cerebral es básicamente la poda, ¿no? Es como la eliminación y la producción, pero más que todo, cómo se van modelando estos circuitos cerebrales durante el periodo de crecimiento, y depende en gran medida de las experiencias del niño y de la niña. Por eso es que hacen mucho énfasis en qué es lo que nosotros le estamos modelando al niño, que el niño está aprendiendo de una manera automática, porque eso que él ve en nosotros como padres, eso que él está diariamente absorbiendo, introyectando, es lo que va a ser el material que él va a tener para reaccionar y para tomar decisiones. Entonces sabemos que hoy en día, gracias a la neurociencia, todas las experiencias diarias que el niño y la niña tienen van a modificar su cerebro, ¿ok? Ya no es como antes que se pensaba, sí, es que él es así porque su mamá es así, porque la familia, ok, la genética es una cosa, pero la epigenesis, que es la ciencia que revoluciona la biología hoy en día, demuestra cómo estas sustancias que están en las neuronas pueden ser modificadas y pueden ser reguladas a través de las experiencias donde se producen otras sustancias distintas que pueden ser generadoras de calma, generadoras de momentos como de mayor lucidez, como tomar mejores decisiones, y aquellas que producen cortisol, que producen ansiedad, que producen miedo, pueden ir siendo disminuidas, es decir, es como un enchufe, como un toma corriente, que prendo uno o apago el otro. Así realmente nosotros podemos entender un poco de cómo esos genes que ya vienen, que pueden ser reacciones muy básicas, muy poco elaboradas, pueden apagarse, y se pueden prender otros que sí van a ayudar realmente a modificar nuestro cerebro, ¿verdad? Pueden cambiarlo para ser seres humanos con un mayor nivel de inteligencia emocional y con una mejor evolución en general. En esta etapa, las influencias ambientales sobre el crecimiento del cerebro son particularmente poderosas para configurar sus circuitos neuronales, sociales y emocionales. O sea que es algo que influye muy poderosamente y drásticamente en cómo va a ser nuestro hijo, cómo va a tomar sus decisiones, cómo se va a manejar con los demás, cómo van a ser sus relaciones en el entorno, cómo va a vivir, cómo va a manejar su ansiedad, cómo va a manejar su rabia, cómo puede realmente ser feliz. No sé si aquí me lo permite. Hay un pequeño video de lo que es la plasticidad neuronal. Vamos a ver si lo puedo ver desde acá. Un poco lentillo.
Yo no veo el video, ¿se está proyectando? No. Y tampoco se está escuchando. No se escucha nada. Catherine, chequea a ver porque no se está viendo el video, ¿no? ¿No se ve el video? No. Quizás deba compartir la pantalla donde está el video y cambiarlo de la presentación. A ver. Sí, porque no se ha abierto el video todavía. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve? Ahora se ve y vamos a ver si sale. Ok, vamos a ponerlo. Y ¿Todos ven ahora? Sí, ya. Sí, se ve. Sí, ahora sí. Sí, se ve ahora. Gracias. ¿Tiene audio o no? ¿Se ve y se oye? No, no se oye, solo No se ve. oye. ¿No se oye? ¿Nadie lo No. escucha? No, No se escucha. oye, no Se ve el desarrollo, pero no se escucha. ¿Qué hacemos? Si quieres lo puedo obviar o te puede más o menos. Y así quiero saber. ¿Sí se escucha ahora? Ah, sí, ahora sí. Súbalo un poco más. Sube el computador también. Nuestro cerebro está diseñado para adaptarse de la mejor Ahora sí. por lo que dependiendo de nuestras necesidades, aprenderemos a ser los más eficientes para sobrevivir. Todo el mundo sabe que un niño tiene mucha mayor facilidad de aprender cosas. Cuando somos pequeños, nuestro cerebro se especializa en las tareas más relevantes, pero la precisión en aquellas que no son tan necesarias. Por ejemplo, estudios han mostrado que los bebés pueden distinguir con alta precisión los rostros de monos, mientras que niños de 5 años o mayores fallan en reconocerlos. ¿Por qué pasa esto? Los bebés tienen más conexiones neuronales que les permiten procesar el estímulo de la cara del mono de una mejor manera. Pero debido a que distinguir a un mono de otro en nuestra sociedad es irrelevante, esas conexiones se pierden durante la poda neuronal. La comunicación entre neuronas requiere energía y la poda neuronal es la manera en que nuestro cerebro reduce el consumo de las conexiones que no son relevantes. Ahora, eso no quiere decir que después de la poda neuronal, nuestro cerebro ya no cambia. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestras conexiones neuronales cambian o se crean nuevas. También se pierden algunas cuando olvidamos. Bien. Si lo puede mandar por el chat para que la gente lo escuche mejor más adelante, porque no se escuchaba muy bien. Claro, bueno, es una manera gráfica de... Yo realmente hice una buena aproximación de lo que era eso, cuando hice la explicación. Una manera más gráfica de verlo ya con los dibujitos, ¿no? Ok. Pero sí, voy a mandarles el link para que lo puedan ver después. Bien, vamos a empezar entonces por nosotros. ¿Cómo yo, como padre, como madre, estoy gestionando mis emociones? ¿Cómo es mi autoconciencia? Es decir, vamos a identificar esos pensamientos, emociones, sentimientos y la fortaleza de cada uno y ver cómo influyen en las decisiones y en las acciones que estoy tomando. Esa autoconciencia a nivel social, que es la que tiene que ver con los procesos de
de la parte social a nivel inter, de quienes me rodeen, es decir, identificar y comprender los pensamientos y los sentimientos de los demás, desarrollando la empatía y ser capaz de comprender el punto de vista de otros. Es un poquito como equilibrar lo mío, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me está sucediendo con lo que le puede estar sucediendo al otro. Cómo yo estoy sabiendo gestionar eso cuando hay un poco de frustración. Entonces, también me estoy poniendo en el lugar de la otra persona, también me estoy poniendo en el lugar, por ejemplo, de algún sitio donde llegue y tal vez no me están dando el mejor servicio al cliente, o tal vez no me está atendiendo mi jefe de la mejor manera, o como yo tengo esas expectativas, pero yo también quiero esto, pero a mí también me está pasando esto, ¿cierto? Entonces, ver cómo nosotros podemos tener esa autoconciencia y cómo podemos equilibrar, cómo podemos entender lo nuestro y balancear con aquellos que también pueden estar pasando por alguna situación, o, obviamente, o por algún momento en el que tal vez no está pensando también en mí. Entonces, ahí cómo cada quien puede estar equilibrando esto, cómo puede estar siendo tolerante ante esa frustración. ¿Y cuáles son las decisiones que se van a tomar? ¿Cómo? Dominando las emociones, para facilitar la tarea que se está realizando y no interfiera para establecer en ella con los objetivos a corto o a largo plazo. Es decir, que aquello que yo quiero que se pueda lograr o aquello que es mi objetivo no se vaya a eliminar por una mala conducta mía, por una expresión de mis emociones de una manera muy básica, muy primitiva, donde no haya ese proceso racional antes, donde no me permita a mí hablarle de una manera más adecuada a aquella persona, donde inclusive con mis hijos, cuando no nos quieren hacer caso, cuando no quieren hacer las tareas, cuando no quieren bañarse, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo ahí en eso? En la autogestión de esas emociones para que las negativas o las más efusivas no vayan a romper el objetivo, no vayan a romper la comunicación y entonces finalmente ni se bañan, me siento mal, no se cumple lo que queremos hacer o las metas que tenemos, los retos que hay en el día a día en cada lugar. Al tener una autogestión, entonces ahí podemos tomar decisiones de una manera responsable, generando, ejecutando y evaluando soluciones positivas e informarlas a los problemas y considerar las consecuencias a largo plazo de las acciones para uno mismo y para los demás. Realmente aquí en la toma de decisiones es lo que nosotros realmente hacemos, ¿no? ¿Cuál es lo que finalmente pasó? ¿Qué hice? Corté eso, lo postergué, lo organicé, qué medidas utilicé para que se pudiera llevar a cabo. Y cuando nosotros tomamos este tipo de autocontroles, cuando tomamos este tipo de decisiones, cuando hacemos este tipo de ejercicios en la vida real, allí nuestros hijos están involucrados. Ellos están aprendiendo a través de ese modelamiento. Ellos están aprendiendo a través de lo que nosotros realmente hacemos. De la manera en como nosotros le hablamos, de la manera en como nosotros buscamos las soluciones para resolver estos problemas. Y algo que recalco es que el cerebro no es una marioneta, el cerebro no es algo que llevamos así, el cerebro es simplemente un órgano en el que nosotros podemos controlar, en el que nosotros podemos tomar las decisiones, es decir, somos el jinete de nuestro cerebro viene con una serie de desbordes emocionales, con una serie de reacciones primitivas que vienen de nuestros antepasados, viene con una serie de genética de nuestra familia, viene con un proceso ya también racional, viene con elementos de sobrevivencia, pero somos nosotros quienes dominan a ese juego, a esa mezcla de emoción, sentimiento, sobrevivencia, racionalidad, etcétera, etcétera. Sí se puede realmente crear procesos cuando hacemos reflexiones, cuando empezamos a educarnos un poco en esta inteligencia emocional. ¿Por qué me fijo o por qué me centro en esta primera parte en nosotros? Porque nuestros niños van a aprender de nosotros. Entonces, si nosotros queremos que mejoren sus conductas, si nosotros queremos que ellos tomen mejores decisiones, tenemos que saber cómo nosotros lo estamos haciendo y qué es lo que nosotros le estamos enseñando con el modelamiento.
bueno, es un tiempo para reinventarnos realmente. ¿Qué recomendamos para tener este manejo emocional? Hay cosas que nos están... ¿Se ve? ¿Cierto? ¿Sí se ve? Si es una presentación, no. Solamente se ve lo de Instagram. La imagen del video que usted presentó, esa es la que se ve. La imagen del video. Ok. Yo creo que hay que buscarlo cada vez que se coloque. Ahora sí. Bien, ¿esta imagen se vio? Sí. Bien. Pero De la diapositiva. ¿ese se vio anteriormente? Ahora No, se ese ve. no se había visto. Ahora sí. Bueno, esto era lo que yo estaba hablando. Ahora sobre la sí. Ahorita no se vio. Era la autoconciencia personal, la autoconciencia social, la autogestión, la toma de decisiones y las habilidades interpersonales. Esto era un poco sobre el cómo nosotros sí podemos realmente dominar estos impulsos, cómo podemos nosotros ser el verdadero jinete de toda esta mezcla de sensaciones, de emociones, de sentimientos y de procesamientos racionales y de supervivencia, por supuesto. ¿Qué nos rodea ahora mismo? Que nos está, digamos, contaminando o afectando nuestro bienestar psicológico. Todo lo que tiene que ver con la exposición a noticias e información. Tenemos que saber ya filtrar, tenemos que no quedarnos con esa cantidad de información que se viraliza, que aquí una cosa, que otra, que al final no sabemos si es cierto o no, simplemente se pasa, se viraliza la información, entonces filtrando informaciones. ¿Esta información me va a alterar o no? ¿Es real o no? ¿Es un supuesto? No hay que estar leyendo todo lo que nos llega, alterándonos, preocupándonos, porque finalmente es nuestro cerebro quien lo está absorbiendo. Primero una mente caótica y obviamente un hogar caótico. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ok. Mantenernos virtualmente conectados, porque la parte social es muy importante. Mantenernos virtualmente conectados, haciendo las cosas de la casa, cocinando, podemos hacer esto, hablando con nuestros padres, o con una tía, o con una prima, con nuestros amigos. O sea, vuelvo y digo, es utilizar la tecnología como un medio, más no como un fin. Y crear nuevos pasatiempos o actividades, ¿cierto? Esto es algo que también es muy importante dentro de las posibilidades que tenemos. El mantenimiento de rutinas nos permite tener seguridad, nos permite tener un saber que voy a hacer hoy, no me mantiene ocupada, pero no de una manera negativa ni patológica, sino saber que la suma de las acciones de una rutina me van a producir un resultado, que un día va detrás del otro, un día va detrás del otro, y que cada acción que yo vaya ejecutando en un día, en una semana, en un mes, en un año, va a tener un resultado. Entonces, no porque estemos en esta situación de pandemia, no porque hayan cambiado muchas cosas, debemos perder la rutina. Por el contrario, debemos mantenerla, sobre todo los rituales también con los niños. Estos son los dos pequeños casos de terapia donde se trabaja la relajación, que es muy importante que ustedes la practiquen con sus hijos, con su esposa, con la familia con la que viven, con las personas con las que viven, una relajación y ejercicios de atención plena. Por ejemplo, los trabajos con el mindfulness, los trabajos de relajación, se hace, por ejemplo, una comparación entre cómo la persona cuando tensiona sus músculos, cómo se siente, cómo está, se siente limitada, se siente apretada, se siente angustiada, y cuando relaja los músculos, cuál es la otra sensación que tiene. Entonces, por ejemplo, llevar la atención, concentrarla, permitirse relajarse, permitirse tener experiencias positivas, realmente contribuyen a la dinámica del día a día en el bienestar emocional, en el bienestar cognitivo, en el tomar decisiones de una manera adecuada, sin precipitaciones, sin irritabilidad, etcétera, etcétera.
ejemplo, el niñito que vemos de este lado tenía muchas dificultades de atención, pero muchísimas, con ejercicios de atención plena, con estimulación sensorial a nivel auditivo, de relajación, concentrando los estímulos, ha minimizado conductas disruptivas, ha minimizado, por ejemplo, la intolerancia, la frustración, los momentos de ansiedad. ¿Por qué? Porque ha permitido que puedan contemplar ciertas cosas, colores, relajarse, construir. Entonces se trabaja a nivel cognitivo, se trabaja a nivel emocional y realmente ha dado resultados. Pero tenemos que ser primero conscientes de eso y no vivir de una manera automática. Realmente aprendemos, el 10% de lo que aprendemos es leyendo, el 20% escuchando, el 30% para mirar y ver, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con el otro y el 80% de lo que hacemos. Es muy importante porque esto no es un aprendizaje solamente académico, esto es un aprendizaje de habilidades para la vida, es un aprendizaje académico también, por eso es que el aprendizaje experimental es uno de los que más resultados ha tenido, porque realmente de lo que se hace y de lo que se comparte en esa experiencia es donde se fijan los mayores contenidos de memoria, en las memorias. ¿A qué me refiero con los rituales? Es decir, que en el día a día de nosotros ellos tengan, por ejemplo, contribuir a las actividades de la casa, como ordenar su escritorio, su habitación. Ojo con esto, porque aquí no es la misma tarea para todos, en el mismo nivel de complejidad. Hay que adecuarlo a cada niño, a cada necesidad, según sus edades y según sus capacidades en este momento. ¿Qué tanto puede ordenar su escritorio? ¿Qué tanto puede hacer su cama? Si es de acomodar o si es de repente no puede porque está muy pequeño todavía alzar una colcha, pero por ejemplo se le dice que organice las almohadas, que doble un poco la sábana y así. Pero lo importante es que ellos se involucren en todo lo que nosotros hacemos para que ellos se sientan, primero se van a sentir parte de una familia que puede contribuir y también obviamente a nivel de su autoestima se alimenta con esto porque siente que lo que hace va a producir un resultado y es importante para la casa, es importante para los padres y para que haya un funcionamiento. Igual con colaborar con los juegos de mesa, o sea, en la mesa, con los juegos de cubiertos, los platos, ok, somos tantos, ¿cuántos tenedores crees que debes poner? Somos tantos, ¿cuántos vasos debes colocar? ¿Cuántos individuales deben haber en la mesa? ¿Cuántos cuchillos y cubiertos y cucharas al final tienes que poner? Ahí inclusive vamos también introduciendo en el día a día contenidos académicos. El objetivo también de esto es como hacer del día a día un juego en donde se puedan introducir los contenidos académicos que ellos van a estar viendo en sus clases. Esta es una manera también como de orientar a los padres en qué se puede hacer de una manera cotidiana, pero que esos conocimientos ellos los puedan poner en práctica en su realidad. Es decir, ser un poquito como la parábola de Aquíloco, donde explica un poco el aprendizaje, saber dónde está, pero también que tenga un sentido. O sea, por ejemplo, para el erizo sabe qué es, digamos que es el conocimiento puro, lo que pueda ver en la clase virtual o grabada, pero también para qué sirve eso que yo estoy haciendo. Y la cotidianidad, estar en la casa o de repente cuando se sale, cuando se va a algún lugar, poner en práctica estos conocimientos. Y eso es simplemente con un juego, con unas preguntas, con una pequeña reflexión, llevarlo a eso, llevarlo a qué tan práctico, qué tan tangible es para el niño eso que se está aprendiendo. Entonces es ahí donde hay mayor aprendizaje, primero porque tiene una experiencia y porque tiene un valor emocional. Y todo lo que aprendemos o todo lo que queda en nuestras memorias tiene que tener una significación emocional, o positiva o negativa, pero para que haya enregistramiento de la memoria, o digamos lo que uno llama el encodegaje de la memoria, debe haber una emoción. Entonces así hacemos que este aprendizaje sea consentido, tenga un para qué, tenga un por qué, lo entienda, y nos salgamos de ese pequeño porcentaje de que solamente el 7% de la población mundial
actual, se acuerda de la información almacenada, aprendida en la memoria sin contexto, cuando el contenido es vacío. O sea, que todas las informaciones que nos hicieron nosotros aprender de una manera, en forma de memoria, no se quedó. Solamente de todo lo que aprendimos queda el 7%, y ese 7% es lo que tiene que ver con la experiencia y con la emoción. Bien, ¿qué podemos hacer en el día a día? Es decir, ¿cómo podemos hacer esos manejos conductuales a través de, por ejemplo, de juegos y retos? No solamente tienen que ser juegos como tal, pueden ser un juego donde hay alguna actividad, por ejemplo, juego de roles, manualidades, rompecabezas, leerles los cuentos, hacer que ellos hagan dibujos con eso, pero que tengan que ver con su propia vida, con su propia historia. Y eso va dentro del día a día. Buscar objetos con pistas, jugar al escondido, e ir haciendo de su momento algo que a través del juego se puedan aplicar estos conocimientos. ¿Por qué? Porque el juego produce dopamina, noradrenalina y serotonina. En la medida en que ellos les guste, se van a sentir más motivados, más interesados en hacerlo. Y entre más motivados se sientan, más veces lo van a querer repetir, porque están ya en el último neurotransmisor, que es la serotonina. Entonces, el juego es la forma más fácil. Hay que ser un poquito creativos, hay que ser un poquito... soltar, como digamos, el esquema de que me tengo que sentar a explicarle, ¿no? A través de un juego lo podemos hacer. Con libros de cuento, así los niños lo van a entender más y va a ser realmente una actividad que va a crear vínculo con sus hijos, va a crear emoción y va a realmente hacer un ambiente muy diferente y un aprendizaje muy distinto. Porque el aprendizaje está compuesto de 3 factores: los factores cognitivos, los factores socioemocionales y los factores fisioneurológicos. Bueno, esto ya viene un poco más sobre los diseños de aprendizaje. ¿Qué recomendamos? ¿Qué recomendamos? Que empezamos a ver la tecnología, porque sé que muchos padres nos ha costado de ver la tecnología no como algo complicado o nocivo, sino algo que en este momento de nuestra vida nos está haciendo la vida más fácil, nos está permitiendo tener distintas soluciones, nos está permitiendo desenvolvernos de una manera más rápida o menos complicada. Y hemos visto cómo, en cierta manera, con la vivencia de esto, cómo nos hemos humanizado un poco más, porque somos un poco más solidarios con aquellos, somos un poco más compasivos por quienes han pasado estas situaciones difíciles, y que tal vez sepamos, somos conscientes de que estamos, digamos, un poco en un nivel privilegiado con respecto a las personas que lo han sufrido en carne propia, o de las personas que han fallecido, de las familias. Entonces, realmente nos ha permitido ver eso, comprenderlos y tener un poco también sobre la conciencia de unidad, la compasión y la solidaridad, y se han despertado también muchas manifestaciones en cómo servir, en cómo ayudar. Cuando los padres se relacionan con las herramientas digitales y con el juego, logran conectarse con sus hijos en un acompañamiento e involucramiento de su aprendizaje en el momento actual. Se crea una relación afectiva porque se maneja una mejor conexión emocional, comentar anécdotas, experiencias que hayan tenido con respecto a eso. Es supremamente motivador para los chiquitos tener iniciativas como padres de las vivencias positivas que han tenido con ellos, y sobre todo mostrar el interés. Que vayan ligados a estos contenidos para el mundo del niño, adecuados a su entorno, a su vida real. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Planificar el contenido de las clases. Para hacer estas clases, por ejemplo, mi tiempo con las otras actividades, mi tiempo como persona que trabaja, como ama de casa, como madre, como esposa. Planificar dentro de lo que voy a hacer en un área, en un planificador, cómo va a ser la logística entre todo esto. Para las evaluaciones de los contenidos, bueno, ya eso no nos encargamos nosotros, pero sí, en cierta manera, se hace como ciertas preguntas a los chiquitos de qué has aprendido, de esto,
qué te ha parecido o cuáles son las respuestas, sobre todo en los que son los exámenes. También debemos tener en cuenta las actividades en casa y tenemos que tener en cuenta un espacio personal y familiar. Es muy importante no eliminarlo, no sesgarlo, porque esto es como aquella vitamina, aquella cambio, ese switch que hago para seguir en el día a día. Y obviamente un tiempo para socializar. No debemos perder los hábitos de higiene. Debemos tener una rutina. Los niños se deben levantar a la hora, tal cual como si fueran para el colegio, bañarse, desayunar y sentarse a escuchar sus clases. Si tiene un acompañamiento, sé que, por ejemplo, para los niños de 3 a 5 no son jornadas tan fuertes como los más grandecitos o ya los bachilleres, pero sí debe haber una estructura. O sea, no que me levanto y entonces me pongo así en pijama o me baño más tarde, no. Debe haber una rutina porque eso a ellos los estabiliza, los reorganiza. Y es muy importante que desayunen antes de iniciar sus actividades académicas. Es importante esto, el hábito, ¿ok? Más o menos un hábito se instaura en 21 días, pero ya venimos con un aprendizaje de la finalización del año anterior y esto ya tiene una memoria allí en ellos. Por favor, bueno, con lo que son los contextos, que las áreas estén limpias, despejadas, mantener las puertas cerradas, los artículos personales que no estén a la vista para evitar cualquier distracción, la eliminación de sonidos, asegurarse de tener los recursos en orden y a la mano, que el niño sepa que hay una planificación, o sea, tienes la clase para mañana, ¿qué necesitas? Este libro, esta cartuchera, estos materiales, o sea, un orden, una estructura, porque esto es realmente lo que va a modificar la conducta. Un niño cuando sabe que está preparado no le entra la angustia en plena clase. Un niño cuando sabe que tiene ahí sus cosas, que va a responder, que no se va a perder de las instrucciones del profesor, va a dirigir su atención al contenido que se le está exponiendo y no va a estar atento a la angustia de no saber dónde está. O no estoy preparado, o no hice la tarea. Entonces, estas rutinas son supremamente importantes. Bueno, y aquí les dejo unos recursos que pueden utilizar como herramientas, por ejemplo, como son las plataformas, las pizarras digitales, otras páginas donde pueden haber contenidos académicos didácticos. Hay una cantidad de países en las que hemos llamado como conciencia de unidad, porque han dado estas páginas, por ejemplo, donde han sido dadas para todo el mundo, donde se puede acceder, y ahí están muchísimos juegos, muchísimas actividades, digamos una forma de poner en práctica lo que están aprendiendo. Aquí hay más todavía, aquí hay más, y aquí hay más. Estos son unos de los ejemplos de las páginas de Genius Play, Orientación Andújar, que tiene de todo, IXL. Bueno, realmente cuando nosotros queremos resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Y muchas gracias. Muy bien, qué bien, agradecemos a Catherine esta explicación tan interesante y con mucha destreza que lo ha hecho, gracias. Ahora si tienen algunas preguntas, pues pueden hacérsela a Catherine. Sí, aquí en el chat hasta ahora no veo preguntas. Están diciendo que excelente. La familia de Sander González pudo compartir el link con los demás padres. Para Doctrina Pérez da las gracias por la familia Cañas, dice que es muy interesante. Y dan las gracias. Yo lo hice lo hice ya más rápido por el tiempo, ¿no? Sí, pero sí. Fue excelente realmente. Quedó claro. Todo quedó bien claro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues les agradecemos mucho su participación. Dice que si puede repetir las páginas de los recursos. Yo les voy a enviar
la grabación para que puedan tener todo esto a mano, no se preocupen. Les vamos a enviar esta grabación. Pues, si no hay preguntas. O si quiere podemos sacar las páginas, porque habría entonces que buscarlas, ¿no? Habría que buscarlas en cada parte, pero si se mandan los slides quedan ya más concisos allí. Ok, si usted puede hacerlo ahora mismo y lo envía al chat, pues mejor. Sí, vamos a ver. Y así ellos lo tienen. Exacto. A ver. Bueno, es importante que los padres estén conscientes, ¿verdad? Que es un compromiso de todos. O sea, no solamente del colegio, sino de la familia. Indudablemente. Claro, todos aportamos a nuestros chiquitos. Es algo nuevo, es un proceso que nunca, no solamente que nunca lo habíamos visto, sino que no estábamos preparados en principio. No se esperaba. Cuando se habló de la pandemia se pensó que sería algo de 1 mes, 2 meses y hasta 3, pero ya vamos por septiembre y creo que en diciembre todavía estaremos con esta situación. Voy a hacer un ejemplo para ver si se puede pegar. El que quiera también puede tirarle foto ahí mismo y la tiene. Sí. Le tira una foto a la pantalla y tiene la página y la puede buscar luego. Pero yo les voy a enviar la grabación, se la enviamos por los grupos. Sí, en la grabación ahí la tengo. Por los grupos se la enviaremos, no se preocupen. Bueno, pues gracias por todo. Gracias por compartir este momento de formación y gracias a Robert, a Catherine y a Santillana por darnos esta oportunidad de tener esta formación pedagógica muy importante, que ojalá que la tengamos presente siempre. Ya les he dicho, como se lo voy a enviar, ustedes pueden volver a escuchar estos consejos muy importantes que son científicos y que nos ayudan en el manejo de nuestros niños. Es importante destacar lo del hábito, las costumbres de involucrar a los niños en su proceso, en la misma higiene y lo de el lugar, que es importante tenerle un lugar reservado para sus clases, lo de que ellos entiendan que están en clase en el momento de ya una interacción o una tarea. Eso es muy importante para irlos habituando y que entren más fácil en el proceso de aprendizaje, como nos ha dicho ya también la experta. Estoy tratando de hacer un archivo con los recursos para entonces dejarlo en el chat. Ok. Vamos a ver. Aquí donde está. Recursos digitales. Entonces nos vamos aquí en el chat. A ver si se puede así.
¿Cuál? Ahí se estaba mandando. Ok. ¿Se ve? Sí, ya está en el chat. Ahí lo pueden bajar a su computadora y ya lo tienen. Pues gracias por todo. Aprovecho para impartirles la bendición. Y bueno, y será hasta otra entrega que seguiremos con estos aprendizajes que son importantes para nuestra capacitación y nuestra formación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas Las noches. coordinadoras entren en un momento cuando cerremos. Bendiciones. Amén. Buenas Buenas noches. noches, un placer. Gracias por estar. Ok, buenas. Adiós.